Hola, bueno, vamos a seguir con las sesiones de economía. La sesión pasada ya vimos algo de algunos términos macroeconómicos, vimos un poco lo que es una inflación, vimos un poco lo que son los principales agregados económicos, que son el Producto Interno Bruto, el Producto Nacional Bruto, la tasa de crecimiento, la oferta agregada, la demanda agregada, como conceptos, ¿no? Ahorita vamos a ver en esta sesión lo que es la demanda agregada, el crecimiento y algunas otras variables macroeconómicas. ¿Sí? Síganme, por favor. Okay. Entonces, el objetivo particular es comprender los componentes de la macroeconomía con el propósito de analizar el entorno económico para una correcta toma de decisiones dentro del país, dentro del gobierno, ¿no? Dentro de las áreas macroeconómicas. Y el objetivo específico es comprender y entender las características de los principales términos macroeconómicos. ¿Ok? Vamos a ver lo que es la demanda agregada. La sesión pasada vimos lo que es la oferta agregada. ¿Sí? La oferta agregada, ¿cómo era? Aquí teníamos la producción, que le dije que era como el PIB real. ¿Sí? Y aquí tenemos el índice nacional de precios al consumidor. ¿Ok? Entonces, la oferta agregada en el muy corto plazo era una recta horizontal. A corto plazo se va haciendo una pendiente positiva. Y en el largo plazo es una recta vertical. Este es en el muy corto plazo. Esta parte de aquí es en el corto plazo. Y todo esto es en el largo plazo. ¿Sí? Entonces, esa era la curva de oferta agregada. Ya habíamos visto cómo se trasladaban cuando cambiaba algún factor que influye en la oferta agregada, como puede ser, por ejemplo, el incremento o la disminución de la tecnología, como puede ser el incremento o decremento en los precios de las materias primas. Entonces, esos factores, entre otros, pueden afectar la oferta agregada. Así como en micro vimos igualito, que a mayor tecnología la oferta incrementa y a mayor precios de las materias primas la oferta disminuye, ¿no? Entonces, igual es en macro, pero ya en un ambiente más global, más agregado, ¿sí? Un entorno más grande. La micro es un entorno más pequeño. Okay. Entonces, eso era la curva de oferta agregada. ¿Qué es la demanda agregada? ¿Sí? La demanda agregada representa la cantidad de bienes y servicios que las empresas, las entidades públicas o algún país desean y quieren consumir para un determinado nivel de precios. ¿Sí? Entonces, oferta agregada es lo que yo voy a ofrecer en un entorno global, en un entorno agregado, y demanda agregada es lo que yo quiero consumir o demandar igual en un entorno global, en un entorno agregado. ¿Sí? Entonces, la curva de demanda agregada, sea a corto o a largo plazo, es igual. Igual que como si fuera en micro. Obviamente en microeconomía, ¿no? La demanda agregada tiene una pendiente negativa. ¿Qué quiere decir? Que son relaciones inversas entre el precio y la producción, entre el índice nacional de precios al consumidor y la producción. Eso quiere decir que tiene una relación, una pendiente negativa o una relación inversa o indirecta, ¿no? Si una sube, la otra va a aumentar. Por ejemplo, si yo subo el precio de algún producto en un entorno global, la producción, lo que yo voy a querer demandar, baja. Y si baja el precio, la demanda va a aumentar, ¿no? Entonces, va a tener esta forma. Esta es la demanda agregada. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si yo estoy en este punto A, ahorita estoy en este punto a un precio, vamos a llamarle P, en vez porque esto está muy largo, ¿no? Entonces le llamamos P. Si en el punto A yo tengo un precio de 0 y una cantidad demandada de Q sub 0, manteniendo todo lo demás constante, o sea, ceteris paribus lo demás, el consumo de las familias, la inversión de las empresas, el gasto del gobierno, exportaciones y todo ese rollo, ¿no? Entonces, si yo subo el precio a P sub 1, ¿qué sucederá? Pues trazamos paralelas al eje horizontal y luego al eje vertical
voy a tener una producción Q sub 1. Entonces, el precio aumenta de P a P sub 1. ¿Qué sucede con la producción? La producción va a disminuir de Q sub 0 a Q sub 1. Y aquí vemos la relación. Ahí nos estamos dando cuenta de que tiene una relación inversa. ¿Sí? Uno aumenta, otro baja. Uno baja y el otro aumenta. Esa es la relación inversa. ¿Qué sucede si baja el precio? Ya no se va a P sub 1, sino ahora se va a P sub 2. Está bajando el precio, ¿no? Obviamente, de una altura mayor a una altura menor, el precio baja. ¿Qué sucede con la cantidad que va a producir? Trazamos paralelas y se va a Q sub 2. Entonces, el precio baja de P sub 0 a P sub 2. Y la cantidad aumenta de Q sub 0 a Q sub 2. El precio disminuye y la cantidad aumenta. Ahí vemos la relación inversa. ¿Okay? Ese es cuando mantenemos constantes las demás variables macroeconómicas que dependen de la demanda agregada, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí estamos cambiando solamente el precio. Lo demás es ceteris paribus, o sea, se mantiene constante. Ahora vamos a analizar cuando el precio es lo que se mantiene constante. Entonces el precio no cambia y sí cambian otras variables macroeconómicas. ¿Sí? Entonces, vemos que la demanda agregada se puede calcular de la siguiente manera. Demanda agregada es igual al consumo, C más I más G más X menos M. ¿Qué son esas variables? Vamos a ponerlas. C es el consumo de bienes y servicios. De bienes y servicios por parte de las familias. O de la gente, ¿no? Por parte de las familias. Ese C es el consumo. Y es la inversión. La inversión en capital de las empresas. De las empresas. G, ¿qué es G? Ya tenemos C, ya tenemos I. ¿Sí? Siempre cuando tenemos una ecuación, tenemos que saber cuáles son las variables, ¿no? ¿Qué significan cada variable? Si no, no tiene sentido poner la ecuación porque luego no voy a saber qué es G, qué es I, qué es C, qué es X, todas esas variables, ¿no? Entonces, G es el gasto del gobierno, gasto público. ¿Sí? Gasto del gobierno. Ese gasto del gobierno puede ser el gasto en educación, el gasto en carreteras, el gasto en, no sé, en infraestructura, el gasto en hotelería, por ejemplo, por parte del gobierno, o sea, cosas que el gobierno haga, ¿no? Que el gobierno saque dinero y gaste en alguna obra o en alguna situación que beneficie al país. X son las exportaciones por parte del país. Exportaciones. Y M son las importaciones. ¿Ok? Esas son las variables que dependen de la demanda agregada. Entonces la demanda agregada depende del consumo, de la inversión, del gasto, de las exportaciones, de las importaciones. ¿Sí? Ok. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo los siguientes datos. Primero que nada, vamos a utilizar la calculadora, ¿sí?
Entonces, vamos a ver la calculadora. Dejen sacar un rato la calculadora. Ok. Vamos a utilizar esta calculadora. Y vamos a ver algunos datos. Vamos a suponer que yo tengo como país, como México, tengo las siguientes cifras para estas variables macroeconómicas. Yo tengo una variable de consumo, quiere decir que el consumo de las familias en términos monetarios es igual, por ejemplo, a 850,000 pesos. ¿Sí? Eso es lo que consumen las familias en términos monetarios, en dinero, en money. Y, ¿qué es la inversión de las empresas en capital? Vamos a suponer que son 3.400.000 pesos. ¿Sí? G, el gasto que el gobierno hace en obras, vamos a ponerle que sean 8.600.000 pesos. ¿Sí? Ese es el gasto del gobierno. Las exportaciones que el gobierno hace, por ejemplo, las exportaciones de maíz, de algún otro insumo, ¿no? Algún otro bien que haga el país en este caso. Entonces vamos a suponer que esas exportaciones sean de 450,000 pesos. Y las importaciones, vamos a suponer que sean de 4.650.000 pesos. ¿Ok? Esos son los datos que yo obtengo sacado, por ejemplo, del INEGI. Esos datos yo los puedo sacar del INEGI. Entonces tengo esas variables y sus valores. Me están preguntando, ¿cuál va a ser la demanda agregada del país en términos monetarios? ¿A cuánto asciende esa demanda agregada? ¿Sí? Obviamente estas variables son variables macro. Consumo es una variable macro. Inversión es una variable macro. Gasto público es una variable macroeconómica. Exportaciones e importaciones todas son variables macroeconómicas. Aquí no estamos utilizando la elasticidad, no estamos utilizando discriminación de precios ni nada de eso, que son variables micro. Aquí estamos usando puras variables macro. Entonces, si yo hago esta fórmula, ¿sí? Ya le quito esto. Entonces, la demanda agregada, ¿a qué es igual? Ya vimos en la fórmula que es igual al consumo. Entonces va a ser 850,000, todos háganlo en su calculadora, más la inversión de las empresas. La inversión lo tenemos como valor 3.400.000 pesos. ¿Sí? Más el gasto público, que son 8.600.000 pesos. Más las exportaciones, que son 450,000 pesos. Y menos 4.650.000, que es las importaciones. Esa demanda agregada me da 8.650.000 pesos. Esa es la demanda agregada, ¿sí?, que tiene el país en valor monetario, ¿no? Estamos calculándolo en valor monetario, ¿sí? Entonces, ahí está un ejemplo de cómo calcular la demanda agregada. ¿Sí? Ok. A este término que está aquí, bueno, vamos a poner no, más X menos M, se le llama exportaciones netas. A eso se llama exportaciones netas. ¿Sí? Si las exportaciones son mayores a las importaciones, ¿qué decimos? ¿Sí? Que hay un superávit. Superávit. Y si las exportaciones son menor que las importaciones, ¿te das cuenta? Si exportaciones son mayores que las importaciones, esto me va a dar un signo positivo. Eso es superávit. Así como en contabilidad es un signo positivo es debe y es haber no sé qué cosa. Entonces aquí igual. Y si las exportaciones son menores que las importaciones, esto se hace un signo negativo. A eso le llamamos en economía
déficit. Puede haber déficit fiscal, déficit monetario, déficit de cualquier variable, ¿no? Entonces, esos son solamente esta parte, ¿eh? Solamente las exportaciones netas. Ok, ya tenemos eso. Ok, entonces la curva de demanda agregada se desplaza por algún movimiento de las variables antes mencionadas, ¿no? Cualquiera de estos. ¿Sí? Entonces, estos cambios de alguna de estas variables se da por algún movimiento o cambio en lo que es la política económica. ¿Qué es la política económica? La política económica es alguna decisión o hechos que haga el gobierno para cambiar la economía de un país, ¿no? Por ejemplo, la política económica, aquí está la política económica. Se divide en dos políticas, ¿sí? Aquí tenemos la política monetaria y la política fiscal. Esos son los dos tipos de política económica que tenemos. El gobierno puede realizar cualquiera de esas dos políticas, ¿sí? ¿Qué es la política monetaria y qué es la política fiscal? La política monetaria es alguna acción que toma el gobierno para alterar todo lo que es el dinero dentro de un país. Puede quitar dinero de circulación o puede poner dinero en circulación dentro de un país. Eso es política monetaria, que afecte a la cantidad de dinero que circula dentro de un país. ¿Qué es la política fiscal? Son algunas medidas que toma el gobierno, ya sea, por ejemplo, para incrementar o disminuir los impuestos, por ejemplo. Esa es una política fiscal. Aumentar o disminuir el gasto público. Esa es una política fiscal. Entonces, la política monetaria se refiere a lo que son el dinero y la política fiscal a cosas que afectan al país, por ejemplo, a la gente, ¿no? La situación impositiva y la situación de gastos gubernamentales. Ok. ¿Qué más? Entonces, ya vemos que eso cambio en la demanda agregada se puede dar a política monetaria o fiscal. Vemos ahí que dice que un aumento de la oferta monetaria produce un desplazamiento hacia la derecha de la curva de demanda agregada. Cuando yo tengo un incremento de la oferta monetaria, ¿sí? ¿Qué quiere decir un incremento de la oferta monetaria? Quiere decir que yo como país, el Banco de México, por ejemplo, el Banco de México como institución autónoma, lo que va a hacer va a poner dinero en circulación, va a emitir dinero, va a emitir billetes y va a poner dinero en circulación. Eso es lo que hace el Banco de México cuando hay una política monetaria, una oferta monetaria o lo que se le llama una política monetaria expansiva, que expande el dinero, que aumenta, que crece, ¿no? A eso se refiere expansiva. Entonces, lo que hace el gobierno el Banco de México, mete dinero en circulación, la tasa de interés baja y eso automáticamente hace que la gente, como tiene más dinero, va a demandar más bienes, ¿no? Entonces demanda bienes y eso hace que la demanda agregada se mueva hacia la derecha. Entonces, si yo incremento la oferta monetaria, la demanda agregada aumenta, se mueve hacia la derecha. Si yo disminuyo la oferta monetaria, la demanda agregada disminuye, se mueve hacia la izquierda. Esto se llama política monetaria expansiva, que expande, que crece, y esto de aquí se llama política monetaria restrictiva. Esos son los dos tipos de política monetaria, expansiva y restrictiva. Entonces, si yo tengo mi curva de demanda agregada, aquí está el índice nacional de precios al consumidor, el PIB real,
la producción, en otras palabras, y yo tengo mi curva de demanda agregada así. Esa es la demanda agregada. En este punto, por ejemplo, tenemos un precio 0 y una producción de 0. Una política monetaria expansiva, ¿qué hace? Lo que hace es que la demanda, que aumenta o se incrementa la demanda agregada. Entonces la demanda agregada se va a mover hacia la derecha. Esta va a ser la nueva demanda agregada 1. Entonces, si yo sigo aquí trazando, la producción va a aumentar. El precio se mantiene constante, por eso estamos así, aquí en este momento haciendo cambios en otras variables que no sean el precio, ¿no? El precio es ceteris paribus, el precio se mantiene constante y lo que cambia son las otras variables. Entonces, ante una política monetaria expansiva, hay un precio constante, la cantidad de producción aumenta, la cantidad demandada de producción aumenta, ¿no? Se incrementa. ¿Por qué? Porque las personas tienen mayor dinero. El Banco de México ha metido dinero en circulación, ha metido dinero al mercado, ¿no? Al país, y la gente va a tener más dinero para demandar bienes. Por eso que incrementa. Una política monetaria restrictiva, ¿qué hace? Hace que la demanda agregada disminuya, ¿sí? Si en política monetaria expansiva la tasa de interés baja, en una política monetaria restrictiva la tasa de interés va a aumentar, ¿no? Va a aumentar, entonces la gente va a demandar menos. Esto se mueve para aquí. Esta demanda agregada 2. Entonces, en este mismo punto, vemos que la cantidad demandada de producción disminuye de Q0 a Q2. Lo que estamos viendo aquí. En restrictiva, baja la demanda agregada y en expansiva se incrementa la demanda agregada. ¿Ok? Ese es ante un cambio en la política monetaria. Vamos a ver qué sucede ante un cambio en la política fiscal. Cuando sucede una política fiscal expansiva, es decir, cuando el gobierno baja la carga impositiva, los impuestos, o incrementa su gasto público, ocasiona un movimiento hacia la derecha de la curva de demanda agregada. Tenemos que la demanda agregada es igual al consumo, más inversión, más gasto público, más exportaciones, menos importaciones. Si este gasto público se incrementa, ¿qué sucede? Obviamente la demanda agregada va a aumentar. Si todas estas variables se mantienen constantes, por ejemplo, y esto vale 8 millones de pesos, por ejemplo, y se incrementa el gasto público a 20 millones de pesos, pues obviamente esto es constante, si esto incrementa, esto también va a aumentar, ¿no? Por eso que la demanda agregada se va a mover hacia la derecha. Y ante una política fiscal restrictiva, ¿qué quiere decir? Que el gobierno sube la tasa impositiva y baja los gastos públicos, la demanda agregada se mueve hacia la derecha. Si el gasto público disminuye, esto también va a disminuir, ¿no? Entonces vamos a tener este gráfico. Aquí está el INPC. Tenemos el PIB real. ¿Sí? Aquí tenemos la demanda agregada. Entonces, ante una política fiscal expansiva, la demanda agregada se mueve hacia la derecha. Este es el nuevo DA1. Aquí tenemos este punto que es A. Tenemos un precio 0 y una demanda de producción de 0. Si la política fiscal es expansiva, la demanda agregada se mueve hacia la derecha. ¿Y qué sucede con la producción? Va a aumentar a Q1. El precio se mantiene constante, la demanda agregada se mueve en forma paralela a la demanda agregada original y se mueve hacia la derecha, ¿sí? La cantidad aumenta. Ante una política fiscal restrictiva, la demanda agregada se va a mover hacia la izquierda. Esto se mueve para acá y este se mueve para aquí.
¿Qué sucede con la cantidad que demando? Va a disminuir, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy decrementando los gastos públicos o incrementando la carga impositiva. A eso se refiere. Entonces, igual, si yo aumento el consumo de las familias, esto también se va a mover hacia la derecha. ¿Por qué? Porque va a aumentar la demanda agregada. Si yo aumento la inversión de las empresas, esto se va a mover hacia la derecha. ¿Por qué? Porque esto aumenta y esto aumenta, ¿sí? Si las exportaciones netas aumentan, ¿qué quiere decir eso? Que esto va a aumentar y esto, por ejemplo, disminuye. Entonces, la demanda agregada igual se va a mover hacia la derecha. Si las exportaciones netas disminuyen, se va a mover hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, esas son algunos cambios, algunas traslaciones de la demanda agregada cuando varían sus variables macroeconómicas, de las que depende, ¿no? ¿Sí? Para verlo con un ejemplo real, es como si un economista, por ejemplo, un licenciado de economía, gana en un empleo, gana, por ejemplo, 10,000 pesos mensuales. ¿Qué sucede? Si él hace una maestría, un doctorado, ¿qué va a pasar? ¿Su ingreso qué va a suceder? ¿Va a disminuir o va a aumentar? Obviamente va a aumentar, ¿no? Porque va a tener mayores conocimientos. Entonces, eso es lo mismo. El ingreso del economista depende o es función de sus conocimientos. A mayores conocimientos, mayores ingresos. Aquí igual, la demanda agregada va a depender del consumo, de la inversión, del gasto público, de las exportaciones netas. Si una de esas variables aumenta, la demanda agregada también va a aumentar. Si una de esas variables disminuyen, la demanda agregada va a disminuir. ¿Ok? Entonces ya hemos visto en la sesión pasada oferta agregada. Ahorita hemos visto demanda agregada. Ahora vamos a ver el punto de equilibrio, el equilibrio entre oferta agregada y demanda agregada. Aquí tenemos el índice nacional de precio al consumidor, la producción, la demanda agregada, la oferta agregada de corto plazo, la oferta agregada de largo plazo. ¿Sí? Tenemos todo eso. ¿El punto de equilibrio dónde va a estar? Obviamente va a estar donde se intersecta la demanda agregada y la oferta agregada, ¿no? Va a estar aquí. Este punto A es el punto de equilibrio. A un determinado precio y a una determinada producción. ¿Sí? En ese punto, lo que las empresas ofrecen, o lo que el país ofrece, por ejemplo, va a ser igual a lo que las familias demandan, ¿sí? En términos agregados, en términos macroeconómicos, ¿sí? Entonces, si yo ofrezco 20 toneladas de maíz, me van a demandar 20 toneladas de maíz y los voy a vender. Si yo ofrezco 50 toneladas de maíz, me van a demandar 50 toneladas de maíz y todo eso se va a vender. Entonces, si yo voy en un mercado así, voy a vender todo, ¿no? Al final, la oferta es igual a la demanda. ¿Qué sucede si el precio de esto aumenta? Aumenta el precio de los productos, ¿sí? Se incrementan los precios. ¿Qué sucede? Vamos a ver. Trazo paralelas. Aquí tenemos una cantidad 1 y aquí tenemos una cantidad 2. ¿Ok? Si yo me pongo en este punto y me voy hacia aquí, esto va a ser el punto de la demanda agregada, la cantidad que van a demandar. Sigo pasando, y este va a ser el punto de la oferta agregada, la cantidad que voy a ofrecer. ¿Qué sucede? La cantidad que me demandan es mucho menor que la cantidad que yo voy a ofrecer. Entonces, va a haber un exceso de oferta agregada, o de oferta si quieren. Un exceso de oferta. ¿Por qué? Porque en el corto plazo yo voy a ofrecer mucho más que lo que voy a demandar.
Y si me pongo en este punto, mi precio disminuye. ¿Sí? Mi precio disminuye. Entonces esto se va a venir así. Vamos a poner esto aquí. Ahí. Entonces mi precio disminuye y vengo así. ¿Sí? ¿Qué sucede? Aquí voy a tener una Q sub 3, por ejemplo, y en este punto Q sub 4. Este punto de aquí pertenece a la curva de oferta agregada de corto plazo. Y este punto de aquí pertenece a la demanda agregada de corto plazo. ¿Sí? Entonces, vemos que la oferta agregada, ¿sí?, es mucho menor que la demanda agregada en el punto, ¿no? Lo que yo ofrezco es mucho menor a la demanda. Entonces, si yo ofrezco 20 y me demandan 50, ¿qué va a pasar? Voy a vender los 20, pero todavía va a haber gente que me demande y yo no voy a tener productos para venderle. ¿Eso qué se llama? Eso se llama exceso de demanda. Este punto es exceso de demanda. Desde un punto de vista macroeconómico, ¿no? Eso es exceso de demanda. Entonces van a haber fuerzas en el gobierno, en el mercado, que hagan que vuelvan a su punto de equilibrio otra vez, ¿no? Entonces la idea es que siempre esté en el punto de equilibrio. Ok, eso es el punto en el punto de equilibrio. Vamos a ver gráficamente qué sucede cuando cambia alguna variable macroeconómica, ¿no? Por ejemplo, hay una expansión monetaria, hay una restricción monetaria, una expansión fiscal, ¿no? Yo tengo aquí INPC y tengo aquí producción. Aquí tengo la demanda agregada, aquí tengo la oferta agregada de corto plazo y aquí tengo la oferta agregada de largo plazo. Entonces, en este momento yo estoy en este punto de equilibrio. En este punto A estoy en equilibrio. A un precio P sub 0 tengo una producción Q sub 0, que cuando es a largo plazo se le llama pleno empleo, ¿no? Eso es el pleno empleo. Entonces, vamos a suponer que yo tengo una expansión monetaria, por ejemplo. ¿Qué es una expansión monetaria? Que mi oferta monetaria aumenta, que voy a meter dinero en circulación al mercado, ¿sí? Eso es oferta monetaria. Como vimos hace un momentito, si yo incremento mi oferta monetaria, baja mi tasa de interés, ¿sí? Y el público, las personas van a tener mayor dinero para demandar. ¿Qué pasa con mi demanda agregada? Va a aumentar. El aumentar implica que se va a mover hacia la derecha. Entonces, ante una expansión monetaria, esto se incrementa para acá. Esto va a ser la nueva demanda agregada 1. ¿Sí? Entonces, estaba en este punto y ahora me voy al punto B. ¿Sí? Ahora este va a ser el punto de equilibrio, ¿sí?, a una cantidad 1 y a un precio 1. Ese va a ser el nuevo punto de equilibrio en el corto plazo, ¿sí? En el corto plazo sucede eso, ¿ok? En el largo plazo esto va a volver al pleno empleo. ¿Qué quiere decir que vuelva al pleno empleo? Que en el largo plazo, a medida que pasa el tiempo, esto se va a ir hacia aquí. Y va a llegar al pleno empleo, a un precio mucho mayor, que es precio 2. ¿Ok? Llegó otra vez en el largo plazo a pleno empleo. Este es el pleno empleo. El de aquí es el pleno
Ese es ante una política monetaria expansiva. ¿Qué sucede, por ejemplo, si yo tengo una política fiscal restrictiva? ¿Sí? Una política fiscal restrictiva, ¿qué quiere decir? ¿Qué sucede con mis gastos? Voy a decrementar los gastos y aumentar mi carga impositiva. Entonces, si decrementa mis gastos, mi demanda agregada va a disminuir. Quiere decir que se va a mover hacia la izquierda, ¿no? Se va a mover hacia aquí. Esta es la nueva demanda agregada 2. Entonces, voy a borrar esto para no confundirme. ¿Sí? Borro esto. ¿Ok? En este momento estoy en este punto A. Si yo tengo una política fiscal restrictiva, ¿qué pasa con eso? Que mi gasto público disminuye. Entonces, mi demanda agregada se mueve hacia la izquierda. Entonces va a venir por aquí. Ahora voy a estar en este punto B, a un precio menor que el equilibrio inicial y una cantidad menor que la cantidad de pleno empleo, en el corto plazo. En el largo plazo, ¿qué sucede? Esto va a volver al pleno empleo. Va a volver aquí al pleno empleo, en el punto C. Este va a ser el equilibrio final. ¿Sí? Va a volver al pleno empleo. Aquí lo tenemos. ¿Ok? Eso es cuando cambia una política monetaria o cuando cambia una política fiscal. Puedo cambiar lo que yo quiera, ¿no? Obviamente que dependa, que la demanda agregada depende de eso. O yo puedo cambiar, por ejemplo, la oferta agregada. Un desplazamiento de la oferta agregada a corto plazo hace que se mueva hacia izquierda o hacia la derecha, ¿no? Sí, por ejemplo, si yo incremento mi tecnología, ¿qué sucede con la demanda, con la oferta agregada? La tecnología es una función, es una función, o es mejor, es una variable de la cual depende la oferta agregada, no la demanda agregada, ¿no? Si yo incremento mi tecnología, mi oferta agregada a corto plazo se va a mover hacia la derecha. ¿Sí? Vamos a verlo. Vamos a borrar todo eso. Si no, no se ve. Yo tengo nuevamente el gráfico. Aquí tengo la producción. Aquí tengo el índice nacional de precios al consumidor. Aquí tengo la demanda agregada, la oferta agregada a corto plazo, la oferta agregada a largo plazo. ¿Sí? Ahorita estoy en este punto. P sub 0. Ya vimos cambios en la política monetaria, expansiva o contractiva. Ahora vamos a ver cambios en la política, en la oferta agregada, ¿no? Ya vimos cambios en la demanda agregada, mejor dicho. Cómo cambia la demanda agregada si hay una política monetaria expansiva, si hay una política monetaria restrictiva, si hay una política fiscal expansiva o restrictiva, ¿no? Ahora vamos a ver cambios en la oferta agregada. Por ejemplo, si yo incremento mi tecnología, ¿qué sucede con la oferta agregada de corto plazo? Va a aumentar, ¿no? ¿Sí? Eso lo vimos en la sesión pasada. La oferta agregada en el corto plazo aumenta. Entonces, si la oferta agregada en el corto plazo aumenta, esto se va a mover hacia la derecha. ¿Ok? Se mueve para aquí. Si este era el equilibrio, el nuevo equilibrio va a estar aquí. En el punto B. A este precio 1 y a esta cantidad 1. En el corto plazo ese va a ser el equilibrio. Pero en el largo plazo esto va a volver hacia aquí. Va a ir al pleno empleo. Y este va a ser el nuevo punto de equilibrio. El equilibrio final, ¿no? Donde llega otra vez al pleno empleo. Ok, entonces ya hemos visto demanda agregada,
oferta agregada, equilibrio en esos casos. Ahora vamos a ver lo que es un crecimiento económico. ¿Qué es un crecimiento económico? El crecimiento de una economía se va a determinar por medio del Producto Interno Bruto Real. Más adelante vamos a ver qué es un Producto Interno Bruto Real. Es decir, que a mayor Producto Interno Bruto Real, la tasa de crecimiento va a ser mayor. ¿Sí? Entonces, si México, el 2006, por ejemplo, tuvo un Producto Interno Bruto Real de, no sé, 800,000 pesos, y luego aumentó en 2007 a 4.500.000 pesos, quiere decir que hubo mayor producción a precios constantes, luego vamos a ver eso, ¿no? Mayor producción, entonces hubo mayor crecimiento de México. Mayor crecimiento, mayor producción, mayor crecimiento. Mayor PIB real, mayor crecimiento. ¿Cómo calculamos el crecimiento económico? Eso es igual al PIB en el año 1 menos el PIB, obviamente real, ¿no? En el año 0 sobre el PIB real en el año 0 y eso por 100. Con esa fórmula calculamos el crecimiento económico. Si mi producción aumenta, va a haber crecimiento. Si mi producción disminuye, va a haber decrecimiento, ¿sí? Que no es el caso en este caso, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Vamos a suponer que México tiene en el 2000, o tuvo en el 2007, un PIB real de 6.800.000 pesos. ¿Sí? Y en el 2008, el PIB real se puede medir en forma anual o en forma trimestral. Depende de cómo lo tome el país, ¿no? Dependiendo del país. Y un PIB real de 9.650.000 pesos. ¿Sí? Ese es el PIB real en el 2007 y el PIB real en el 2008. Vamos a ver cuál fue la tasa de crecimiento. ¿Cómo calculamos la tasa de crecimiento o el crecimiento económico? Es igual al PIB real en el año 1, en este caso el 2008, en un año posterior y el año anterior, ¿no? Que es 9.650.000 pesos menos el PIB real en el año 0, que en este caso el 2007, que es 6.800.000 pesos, sobre el PIB real en el año 0, que en este caso es el año 2007, que es 6 millones, y todo eso por 100. ¿Sí? Vamos a ver cuánto fue el crecimiento económico. Ya borramos esto. Entonces vamos a ver la tasa de crecimiento. ¿Cuánto creció México? ¿Cuánto creció el PIB? Vamos a calcularlo. Saquen su calculadora. Ponemos 9.650.000 pesos menos 6.800.000. Eso me va a dar 2.850.000 pesos. Todo eso entre 6.800.000. Eso me da .4191174647. A todos le tiene que salir eso. Y ahora lo multiplicamos por 100, que me da 41.91%. 41.91%. Ahí está la tasa de crecimiento de México, ¿sí? Entonces, se dan cuenta, la producción aumentó de esta cantidad a esta cantidad. Entonces, ¿qué sucede? Que el país va a crecer. Si produce más, va a crecer. ¿Qué hubiera sucedido que si la producción, en vez de aumentar, disminuye a 5 millones de pesos? Como la producción es menor, va a haber un decrecimiento. Te va a salir un signo negativo, ¿no? Entonces, aquí ponemos 5 millones de pesos, ¿sí? Que es la producción en el 2008 menos la producción en el 2007, que es esto, entre la producción del 2007 por 100. Vamos a ver cuánto nos da. Y aquí calculamos esa tasa de crecimiento.
es igual, todos háganlo, 5 millones de pesos menos 6.800.000 entre 6.800.000 por 100 me da menos 26.47%. ¿Sí? Eso es lo que me da el crecimiento, que en este caso no sería crecimiento, ¿no? En este caso sería decrecimiento económico. ¿Por qué? Porque tenemos un signo negativo. ¿Qué quiere decir? Que el país, en vez de crecer, ha decrecido. ¿En qué porcentaje? En el 26.47%. Quiere decir que su Producto Interno Bruto real ha disminuido. Ha producido menos que el año pasado. Ese no es lo ideal de un país. Lo ideal de un país es que crezca su producción. Si tiene mayor producción, va a crecer más, ¿sí? Por eso hay países como Estados Unidos, como Japón, como China, que ha crecido bastante. ¿Por qué? Porque está produciendo más, ¿no? O países, por ejemplo, como Bangladesh, o países asiáticos que están muy atrasados, que su producción muchas veces, en vez de aumentar, disminuye o se mantiene. Entonces esos países a la larga no obtienen crecimiento. No se estabilizan, sino que se estancan, mejor dicho, ¿no? Se estancan y no producen más de lo que debe. Entonces, lo ideal es, como le digo, un mayor crecimiento y una inflación baja, para que un país salga adelante, ¿no? ¿Sí? O sea, el proceso inverso de la estanflación. ¿Qué es la estanflación? Es cuando hay estancamiento de producción y hay inflación de precios. Suben los precios, a eso se llama inflación. Entonces, ya hemos visto hasta ahora estos agregados macroeconómicos. La siguiente sesión vamos a continuar con todo esto, la función del ingreso, los ciclos económicos, el Producto Interno Bruto, todas esas variables macroeconómicas. Entonces, nos vemos la siguiente sesión. Hasta luego.